Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Nuevamente aquí nos encontramos en estas conversaciones de Portal de Inocuidad con Leila Burín y conmigo Paula Feldman. Les damos las bienvenidas y nos ponemos a disposición nuevamente con estas novedades y estos temas que están teniendo tanta vigencia. Hoy el tema que queremos tratar es el de la limpieza frente a la pandemia del COVID-19. Lo que queremos aclarar, como siempre necesitamos hacer alguna aclaración, es que como día a día hay tantos cambios, tanta información, y esto tiene una dinámica, digamos, muy activa, lo que les queremos aclarar es que esta es una presentación al día de hoy, 17 de abril, que esto cambia día a día y que es una referencia para conversar, para iniciar nuestro trabajo, y que por supuesto estamos a disposición para el momento en el que ustedes decidan desarrollar su plan, poner a prueba sus productos y sus superficies para colaborar con ustedes en el desarrollo efectivo de la limpieza en esta situación. Bien, bueno, doy la palabra a Leila y cuando me digas, luego de tu saludo, compartimos la pantalla. Bien, bueno, sí, buenos días, buenas tardes, soy Leila Burín, ya me conocen, coordinadora académica del Portal de Inocuidad y también auditora de normas bajo el GFSI. Entonces, si quieres, ya arrancamos de una Perfecto, vez. muy bien, aquí vamos. Bueno, como saben, en general nos gusta organizarnos con un pequeño PowerPoint y lo que vamos a hablar hoy es de limpieza y desinfección bajo este escenario, y también voy a terminar comentando qué es lo que pide la BRC y la IFS en sus análisis, en sus cuestionarios, como saben, para extender 6 meses el certificado. Esa extensión de certificado es 6 meses a partir de la fecha de caducidad del certificado, no a partir de la fecha en que se hace el cuestionario. Y repetimos lo que acaba de decir Paula, esto es a fecha de hoy, 17 de abril de 2020. Entonces, si vamos a la primera, las primeras dos, como siempre, como hemos hecho antes, es un poquito de, ups, Uy, ¿sí? No sé qué pasó. ¿Aquí? seguimos. Un poquito de introducción. Vamos a hablar de limpieza y desinfección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la limpieza y la desinfección? Es controlar patógenos y prevenir enfermedades causadas por alimentos. Y vamos a mencionar, por supuesto, a las grandes estrellas de siempre, que no es el COVID, pero ya sabemos que está dirigido hacia Listeria monocytogenes, Salmonella, cualquiera de sus tipificaciones, Staph aureus, y para controlar la contaminación de bacterias en general, lo que se dice la limpieza de indicadores, hongos, levaduras y otras que puedan generar pérdidas económicas o que disminuyan la vida útil, pero hacia eso también está dirigida la limpieza y la desinfección. Entonces, si vamos a la siguiente, que es la continuación del objetivo de la limpieza y la desinfección, por supuesto alcanzar expectativas de clientes. Muchos clientes nos ponen límites. Como sabemos, no hay límites legales, si bien tenemos algunos cumplimientos con requisitos regulatorios, como pone aquí el de microbiología, que es el europeo del 2073, que después se actualizó con el 1441, el 9 CFR recordamos, es Code of Federal Register, 9 alimentos, y en Argentina las resoluciones que suele enviar el SENASA. Aún así, sabemos que los clientes muchas veces nos están estableciendo cuáles deben ser esos criterios de limpieza y desinfección. Entonces, tenemos criterios de inocuidad alimentaria, ¿sí? Y criterios donde definen que ese lote sea aceptado o rechazado, y criterios de higiene de procesos. Entonces, los criterios de higiene alimentaria están dirigidos hacia aquellos patógenos que hemos comentado antes, Listeria, Salmonella, etc. Y si la analítica no es satisfactoria, el producto o el lote tiene que ser retirado o del mercado si es que ya ha salido, o retenido hasta analizar el producto final y ver que no haya un patógeno dentro de mi producto final. Estamos hablando, recuerden, de microbiología ambiental y de superficies. En cambio, de higiene de procesos es un indicador, es lo que solemos hacer
para los propios también elaboradores, el ambiente, las superficies, y si los resultados no son satisfactorios, entonces hay que tomar acciones correctivas alineadas con nuestro plan APPCC o HACCP. Y lo que define es la aceptabilidad de los procesos de higiene, cuán limpio está mi área de trabajo. Bien, entonces, aclarados estos temas, ya nos metemos en el tema de la pandemia, en la siguiente transparencia. ¿Qué debemos hacer entonces frente a esta nueva situación de pandemia contra el coronavirus? Primero y fundamental, revisar todos los protocolos de limpieza y saneamiento, limpieza y desinfección, los planes de limpieza, incluidos los pasos y los intervalos, esto es, las frecuencias. Por supuesto que vamos a tener áreas, aquellas donde están más en contacto con las manos de los operarios, donde vamos a incrementar la frecuencia, y algunas plantas se van a dar cuenta de que ni siquiera estaban incluidas en sus planes de limpieza, botoneras, switch, etcétera. Entonces, y también revisar la frecuencia de limpieza y desinfección en las áreas de los empleados, baños, vestuarios, las áreas de descanso, las de almuerzo. Las actividades de saneamiento también pueden ampliar el área, porque no es solo el personal de elaboración, sino también que tenemos que limpiar aquellas áreas donde hay oficinas, ¿sí? Entonces, todos esos pasillos y las áreas de oficinas, las áreas donde eran de no producto, si alguien tiene la BRC, como fue definida en su versión 7, áreas de no producto, todas esas oficinas, área de compresores, también, si hay personal, tenemos que revisar por su frecuencia. Entonces, en la siguiente, ¿qué otra cosa debemos hacer? Es revisar la formación, la capacitación de los operarios, porque vamos a tener nuevas frecuencias, quizás tengamos nuevos productos, quizás tengamos nuevos operarios, como hemos comentado ya varias veces, tengamos operarios nuevos que hemos tenido que contratar, temporales, porque nuestros operarios normales han tenido que estar de baja porque han estado en contacto con o están enfermos, sobre el uso adecuado de estos nuevos productos, las nuevas frecuencias, las nuevas áreas. Entonces, lo que hemos encontrado, como ha comentado Paula, hay cientos de artículos que todos los días encontramos nuevos sobre el coronavirus, de inmunología, de limpieza, etc. El que realmente nos ha gustado más es el artículo que ahí les ponemos la página web, y es la persistencia de coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes biocidas. Entonces, lo pueden consultar, es un artículo muy corto, y si vamos a las siguientes dos, son tablas donde está muy claramente descrito el agente biocida, la concentración, porque como ven, de etanol se prueba desde 70 a 95%, contra qué virus se ha probado, es el SARS-CoV, aunque hay otros virus que también se han probado, el tiempo de exposición, y lo que personalmente me gustó de esto es cuántos log baja su concentración con ese tiempo de exposición. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? ¿Cómo lo bajamos esto a la realidad? Pues las empresas de limpieza y desinfección, no voy a nombrar porque no nos patrocina ninguna, la empresa de limpieza y desinfección que nos suministra los productos químicos, nos va a ofrecer un producto químico, vamos a la ficha técnica, a la MSDS, el datasheet, o a la ficha técnica, y vemos cuál es la concentración de alcohol. La concentración de alcohol puede estar en gramos sobre centímetro cúbico, pero siempre podemos llegar a la concentración, y así podemos ver si esta concentración de alcohol o propanol, o la mezcla de alcohol con propanol, o como vemos aquí puede ser glutaraldehído, puede ser agua oxigenada, ¿sí? Entonces aquí vemos si esta concentración que nos están ofreciendo mi empresa de productos químicos, con el tiempo de contacto que nos está indicando en la ficha técnica, se corresponde realmente para eliminar al virus.
De todas maneras, nos gusta, esto es algo muy específico contra el coronavirus. De todas maneras, queremos aclarar que todas las empresas tienen su plan de limpieza y desinfección y tienen químicos que, si vemos la ficha técnica de esos químicos, la mayoría también dice que ataca y que elimina virus, ¿sí? Porque este virus además es bastante lábil y con algo que esté desnaturalizando proteínas digamos, con luz UV, también, como vamos a ver en un ratito, se puede inactivar. Entonces, no es que les estamos diciendo, ahora deben comprar otros químicos de limpieza y desinfección, porque les repetimos, la mayoría de las empresas con los productos de limpieza y desinfección ya lo están logrando, lo único que hacen es incrementar las frecuencias e incrementar las áreas de limpiar y desinfectar, sí, pero también si van a utilizar un producto nuevo, generalmente con base alcohólica, como estamos viendo, que chequeen que los tiempos de contacto están alineados con un análisis exhaustivo y científico. Bien, entonces, sí, esta es la otra tabla que les comentaba. Fíjense que al final está peróxido de hidrógeno, que también se utiliza. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer también en limpieza y desinfección? Como ya está publicado, el virus puede vivir en el aire y en superficies, como todo el mundo, ya esto sale, la primera página de todos los periódicos de todos los países, creo que pone cuánto tiempo puede sobrevivir en madera, en plástico, en vidrio, en ropa, ¿sí? Pero lo importante y lo que quiero recalcar aquí es la cantidad de virus que queda. Sí, se puede encontrar, pero la cantidad de partículas virales que quedan es menos del 0,1%, ¿sí? Entonces, por supuesto, la infección es teóricamente posible, pero es menos probable que pueda seguir infectando después de unos días. Bien, esa era la idea que queríamos decir en la transparencia anterior. Entonces, la gran pregunta que se hace la mayoría de los industriales es ¿qué pasa con las materias primas y sus envases, ¿sí? Que vienen de los proveedores? Por supuesto, todo el mundo sabe que no es que entra una materia prima o entra material de envase, plástico, cartonaje y se usa inmediatamente. Siempre se almacena un tiempo y ese tiempo suele ser varios días, ¿sí? No es que fluye. De todas maneras, hay varias empresas que ya han implementado reglas, gestiones, que estas áreas estén X tiempo, por supuesto, por lo menos de 3 días, 72 horas, antes de entrar al área de producción. Otras empresas la han hecho pasar por túneles de UV. El UV es germicida, eso ya se sabe. Por supuesto que hay que validar la intensidad lumínica y el tiempo, ¿sí? Bueno, también hay empresas que, por ejemplo, si rellenaban agua en envases, realmente han decidido dejar de hacerlo porque los tiempos de limpiar y desinfección de los envases vacíos les generaba un costo adicional de tiempo y de gestión que ya no les merecía la pena. Y con respecto a los productos terminados, ya se ha repetido y lo han repetido el EFSA, el EFA, el CDC, todos han repetido que el coronavirus, lo hemos dicho nosotros en el portal de Inocuidad, no se transmite a través de los alimentos. Entonces, si, como habíamos dicho antes, el envase teóricamente estuviese contaminado, es poco probable que suceda. De todas maneras, como sabemos, tampoco es que en las tiendas se consume inmediatamente, sino que en todas las unidades de distribución está un tiempo antes de que el consumidor lo adquiera. Tenemos, la siguiente es otro artículo que queríamos compartir porque hay una pequeña comparación de los cuidados que hay que tener en los lugares hospitalarios, en los no hospitalarios y en una empresa de alimentos. Y este artículo lo queríamos compartir porque lo propone BRC. Okay. El artículo se llama Desinfección de entornos sanitarios y no sanitarios potencialmente contaminados con SARS-CoV-2 y es del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Ahí tienen, entonces, como saben que esto es un video, pueden poner pausa y pintar y copiar esa página web. Entonces, en la siguiente transparencia
Como ven, las primeras dos columnas, la primera columna es lugares hospitalarios, ¿sí? La segunda serían las casas, y la tercera, entonces, es las industrias de alimentos. Y está separado por superficies, baños, los textiles, material de limpieza y material de protección, el ASEPIS para el personal. Y el S y el O es lo sugerido y lo obligatorio. Entonces, aquí de nuevo es otra referencia de un artículo que, como saben, hemos seleccionado, donde pueden poner de referencia si quieren cambiar su protocolo de limpieza y desinfección, y por qué concentración y qué químico utilizar. Bien, entonces esto con respecto a algunos temas generales de limpieza y desinfección. Como saben, y como he comentado al principio, las normas bajo el GFSI no se pueden auditar a día de hoy. No se puede hacer la auditoría, porque no se puede hacer la auditoría in situ, sino que lo que nos pide el GFSI, lo que permite es una extensión de 6 meses del certificado, y esa extensión tiene que estar basada en un cuestionario. BRC, IFS, IFSC 22000, cada uno ha hecho su cuestionario y su modelo. Algunos más estrictos que otros. Por ejemplo, para IFS solamente se puede hacer la entrevista con un determinado portal, se tiene que grabar, etc. BRC, por ejemplo, es un poco más laxa a día de hoy, 17 de abril, porque esto va cambiando todos los días. Y como les comenté, esa extensión de 6 meses del certificado es a partir de la fecha que vencía el certificado original, y no el día de la entrevista. ¿Y qué otras cositas? Bueno, la entidad de certificación que tiene que hacer esta entrevista es la entidad de certificación que ha hecho la última auditoría. Si la empresa ha decidido cambiar de entidad de certificación, pues no lo puede hacer la entidad de certificación nueva, sino que la tiene que hacer la entidad de certificación que ha emitido el certificado, y se sugiere que también la haga el auditor que ha hecho esa auditoría, porque está familiarizado con la empresa, lo cual es lógico. Son cuestionarios bastante cortos que nos dan como mucho 4 horas para hacerlos. Y de nuevo, BRC y IFS puntúan, califican de diferente manera los hallazgos. BRC hace una area of concern, no es una no conformidad, pero se tiene que resolver. En cambio, IFS sí va con las KO, las mayores, si hay algo que no está bien. Veamos qué es lo que pide cada una. Entonces, BRC, con respecto a empleados y limpieza, porque hay otros elementos de ambos cuestionarios, BRC y IFS, que no los vamos a mencionar, estamos hablando de limpieza y empleados. Entonces, BRC, como mínimo, espera que los sitios hayan considerado el impacto de la disponibilidad del personal con planes de contingencia, y actualizado los procesos de selección para el personal, y tener una política para los miembros del personal que puedan haber estado expuestos al COVID-19, ¿sí? Y por supuesto, esto tiene que transmitirse adecuadamente. Tenemos que saber cómo los empleados han entendido estos nuevos protocolos. Y considerado requisitos para una limpieza adicional mayor, y cuando corresponde el lavado de manos, cuando corresponda. La mayoría de las empresas tienen indumentaria de protección, tienen lavado de manos, pero en general lo que se está haciendo es incrementar la frecuencia. El sitio debe tener criterios mínimos definidos de limpieza y de gestión de calidad del producto, donde las actividades óptimas han tenido que ajustarse debido a la escasez de personal. Entonces, muchas empresas lo que han hecho es disminuir la velocidad de línea, establecer sitios donde está el personal, cambiado maquinaria porque quizás se acumulaba personal, etc. ¿Qué más pide BRC en la siguiente transparencia? Tener planes de contingencia para el suministro de ingredientes que puedan verse afectados. Entonces, tener un Excel, ir a nuestro listado de materias primas, incluido coadyuvantes, incluido material de envase, contactarlos y preguntarles, ¿tienen disponibilidad? ¿Tienen un plan de contingencia? Etcétera. Y una política clara sobre el acceso al sitio y el impacto de cualquier cambio en la prestación de servicio.
Mantenimiento, control de mantenimientos, claro, las empresas tienen diferentes tipos de mantenimiento. Puede ser que una empresa que tenga cámaras de frío o de congelación, ese mantenimiento lo considere vital y se deshaga en este tiempo de los mantenimientos que no son tan esenciales. Control de plagas, laboratorios externos, etc. Entonces, ¿cuál es la política para devenir estos servicios subcontratados, cómo los gestionan? Bien, y la última con respecto a BRC, que es lo que nos pide con respecto a empleados y limpieza, es considerar qué pasa, por ejemplo, con el transporte de los empleados que llegan a la empresa, que se cuestionen cómo llegar el empleado, si usa transporte público, si esto genera mayor riesgo de contaminación, qué medidas de mitigación toma la empresa para gestionarlo. Por ejemplo, proporcionar que la empresa les dé transporte hacia el trabajo, asegurar que el personal se cambie en el trabajo, o sea, que se saque la ropa que ha estado en contacto en un transporte público, y introducir protocolos de higiene adicionales. Bien, y con respecto a IFS, o sea, BRC ha diseñado un nuevo cuestionario. ¿Sí? En cambio, IFS ha tomado los requisitos de la norma, seguimos en 6.1, la norma 6.1, y sobre esos ha remarcado cuáles son los que se tiene que preguntar, y lo que está en pantalla es entonces el requisito correspondiente, y las preguntas que están son las preguntas que han puesto a los auditores de qué es lo que tenemos que preguntar de este requisito de IFS. Espero que se entienda. Entonces, 3.2, se han ocurrido cambios basados en la actual pandemia, se cuestiona el análisis de riesgos en relación con el virus, por ejemplo, nuevas reglas para las áreas comunes como los vestuarios en el comedor, enfoque de contaminación cruzada con los empleados, y revisar el análisis si se ha aumentado la frecuencia del cambio de ropa, nuevas reglas de mantenimiento de la distancia entre los empleados, y una cosa con respecto a esto está vivo. Entonces, cuando lo auditamos, quizás vemos que al inicio las normas de distancia entre los empleados podía ser 1 metro, luego 1,5 metros, y a principio de abril son 2 metros, como ya sabemos. Entonces, esto es algo que está bastante vivo. Seguimos en el 3.2.3.1, ¿sí? Seguimos en el capítulo 3, que es higiene personal. Se han actualizado las normas, ¿sí?, de buenas prácticas de higiene personal y la evaluación de posibles riesgos en relación con la situación actual. Si se han aplicado las restricciones para personal externo, esto es parecido a lo que pide BRC, ¿sí? Esta serie de preguntas, se han actualizado las normas, o sea, estas 2 preguntas, no las voy a repetir, se aplica también en la sección de mantenimiento y en la sección de control de plagas, pero que no les he puesto porque se repiten. La siguiente transparencia, 4.10 era limpieza. Y lo que se pregunta es si ha examinado el análisis de peligros y la evaluación de los riesgos conexos en relación con los problemas actuales de la pandemia, y también en el cuestionario de IFS se pregunta, ¿ha experimentado la empresa alguna carencia en cuanto al personal externo? ¿Hay alguna restricción de acceso, alguna actualización de contrato relacionado con la salud del personal externo? Entonces, como ven, el cuestionario de IFS no es que del 4.10, que es el requisito de limpieza, se pregunten todos los puntos, sino que de 4.10 limpieza solamente se incluyen esos 2, y haciendo especial hincapié a esta situación del coronavirus. Ok, entonces hasta aquí llega nuestra plática, nuestra charla de hoy. Espero que les haya servido, y le doy la palabra a Paula y me despido. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Disculpas por alguna diferencia en el pase de las diapositivas, pero estamos con las conexiones un poco lentas, así que la reacción también viene en consecuencia. Bueno, muchísimas gracias por este tema, Leila, y quedamos a disposición para que nos consulten, para que nos pidan soporte, porque realmente, digamos, son días de muchos cambios, y donde digamos, los responsables de tomar las decisiones a veces están como
lidiando con cosas muy de la operación o muy de la continuidad de la producción, y bueno, nosotros somos un recurso disponible para ponerle cabeza a estas cuestiones y colaborar con la gestión de inocuidad y con que nos preservemos todos desde todos los aspectos. También los invito a que vean los otros videos que estuvimos preparando y compartiendo, porque ya hace unos días que venimos hablando de distintos abordajes de los sistemas de gestión en estos días, en esta pandemia, así que bueno, estamos a disposición y siempre queriendo estar cerca resolviendo los problemas y las particularidades que se les presentan. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos por Portal de Inocuidad en cualquiera de sus vías de comunicación. Hasta luego. Gracias, Leila. Hasta luego.